Cuando llueve no puede, por mi casa que todo el mundo pasa, porque no se puede, la gente no puede transitar, los vehículos se estancan todos aquí en el medio del camino. Y eso hay que quitar todo ese lodo cada vez que llueve. Tiene la gente que tirarse por casa ajena para poder cruzar por ese camino. Fíjense la situación que está, que es un manantial, eso es un río que pasa por ahí muchísimo tiempo. Desde que hicieron mucho, desde que antes de hacer ese supuesto badén que hicieron ahí. A que vengan por ayuda de nosotros, que nosotros no podemos más ya, que está bueno. Sí, mucho temor. Sí, porque mira, ese muro lo hicieron ahí para poder proteger eso, pero como quiera, eso se va, la tierra se va todo. Allá abajo se hizo un hoyo, una tronera que no podía más. Tuvieron gente que poder reparar con bloc y cemento para poder proteger la casa porque no se puede más. Se me va a caer la pared de la casa. Y esta es una cosa que uno no puede ni cruzar por aquí. Cuando eso viene con el agua, ya tú sabes, eso es un desborde. Allá en el frente de mi casa es un hoyo ahí, ya tú sabes. Se le mete a la casa, una casita de allí se le entró el agua. A una se le entró, porque según se desborda demasiado el agua, que lleva la sangre demasiada agua, se desborda y se entra para la casita. Que velen por uno y que vengan para que vean que es verdad lo que uno dice. Y ahora que está la temporada ciclónica ahí, ya tú sabes, que siempre está lloviendo y si siguen esta inundación, ya tú sabes que se va a ir el callejón entero. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.